¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, gracias. Para el diagnóstico, pues debemos tener en cuenta los criterios. Previamente, ustedes habrán escuchado que existían unos criterios que se llamaban de Hanifin y Rajka. Sin embargo, era una lista verdaderamente amplia de características que debería de presentar el paciente, ¿no?, para sospechar o para tomar en cuenta el diagnóstico. Sin embargo, pues, ¿qué es lo que se analizó evolutivamente? Pues que era tal la cantidad de especificaciones, de criterios menores para el diagnóstico, que prácticamente todo era dermatitis atópica, ¿no? Sin embargo, pues ya actualmente tenemos criterios con mejor validez, mayor sensibilidad y especificidad para los criterios diagnósticos de Williams. Incluso el Consenso Mexicano de Dermatitis Atópica refiere que estos son los criterios que se deben de ocupar acá en territorio mexicano, ¿vale?, por la facilidad en su aplicación y para que todos los médicos que vemos este tipo de enfermedades manejemos los mismos criterios diagnósticos. Entonces, seguramente se los van a preguntar en el examen nacional, ¿vale?, porque así viene tal cual sugerido en la guía, en el Consenso Mexicano de Dermatitis Atópica. Bien, y entonces tenemos que para los criterios de Williams vamos a tener que se van a basar en la presencia de un conjunto de síntomas y signos, y también va a tener en cuenta antecedentes familiares y personales. Bien, entonces para este fin tenemos la manifestación esencial o criterio mayor, si así lo quieren considerar, ¿no? La manifestación esencial es que el paciente presente la dermatitis y que sea pruriginosa, ¿vale? Porque pues no todas las dermatitis, obviamente que no sean atópicas, van a ser pruriginosas. Lo que sucede es que debe de presentarse como un criterio mayor o que el papá o el familiar del paciente relaten episodios de rascado, ¿vale?, que sean crónicos también, ¿vale? Entonces, este debe ser el criterio mayor. Es el sine qua non. O sea, si no lo presenta, pensemos en algo más tópico, ¿vale? Ahora, respecto a las manifestaciones asociadas o criterios menores, si quieren ustedes ver o relacionar, tenemos que debe de presentar al menos 3 o más, ¿vale?, de los que vamos a leer a continuación. Debe presentar dermatitis en área de flexión, ¿vale?, que puede involucrar el área de los codos o la parte posterior de las rodillas, ¿vale? Y bueno, notamos que esto se puede presentar en todos los pacientes a partir de la edad preescolar, ¿no? Que presenta una dermatitis visible en mejillas o áreas extensoras en niños que presenten, que tengan edad hasta los 18 meses, ¿no?, o los menores. Estamos hablando de los pacientes en etapa lactante, ¿vale?, los que nosotros vimos que pueden presentar las manifestaciones en las mejillas, áreas extensoras, ¿vale? También es conveniente que tengan un historial personal de dermatitis en área de flexión, como la dermatitis en mejillas o áreas extensoras en niños, de hasta 18 meses o menores. Un historial de la sequedad cutánea finalizada en los últimos 12 meses. Historia personal o familiar de alguna enfermedad atópica, sea respiratoria o sea cutánea. Principalmente si hablamos heredado familiar, en familiares de primer grado y en niños menores de 4 años, ¿sale? O que el inicio de los signos y los síntomas se haya presentado en niños menores de 2 años. Sin embargo, pues obviamente si este niño tiene menos de 4 años, no es válido este criterio, ¿no? Y bueno, pues este criterio hasta el momento ha sido pues bastante debatible, ¿no? Porque estamos pues, dando un criterio diagnóstico que es bastante importante, ¿no?, sobre todo tomando en cuenta el pico de presentación, que es antes de los 5 años de edad, ¿no? Entonces, pues bueno, si no hacemos válido un criterio diagnóstico, pues podríamos tener inconvenientes, ¿no? Sin embargo, bueno, eso lo marca tal cual el Consenso Mexicano para el diagnóstico y tratamiento de la dermatitis atópica y viene como parte de los criterios de Williams, ¿vale? Entonces debe de cumplir un criterio mayor o criterio esencial y 3 menores o asociados. ¿Sí, doctores? Bueno, ahora ya que tenemos las manifestaciones clínicas, la verdad es que en el contexto clínico, en la vida real,
los pacientes cumplen prácticamente todos, ¿no? Sobre todo si son pequeños mayores de 5 años, tuvieron el historial de la dermatosis en área extensora, tienen historial personal o familiar de atopia, actualmente presentan la topografía habitual, unas áreas flexoras, ¿vale? Entonces, no se preocupen tanto por cómo hacer el diagnóstico, porque la verdad es que es muy evidente el diagnóstico desde el momento en que nosotros vemos al paciente, ¿vale? Ahora, ya que tenemos los criterios diagnósticos, es conveniente determinar qué gravedad tiene. ¿Y por qué es conveniente? Porque también, de acuerdo a esta gravedad, es como nosotros podríamos iniciar el tratamiento tópico cutáneo. Hay muchísimas escalas a nivel mundial para valorar esta gravedad. Sin embargo, existen dos muy importantes que son de bastante utilidad incluso para el médico de primer contacto. Uno es SCORAT. Esta SCORAT, que es el preferido a nivel mundial, y es preferido ¿por qué? Porque vamos a tener manifestaciones subjetivas, pero también objetivas, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a preguntar al paciente, obviamente de forma subjetiva, cómo ha presentado el prurito, si ha sido más importante durante el día o en la noche, o si este prurito nocturno altera el sueño, ¿vale? Que no le deje dormir, que lo despierte en la madrugada o antes de lo habitual, ¿vale? Este es lo subjetivo, cómo el paciente tal cual tiene la manifestación clínica, ¿no? Cómo la percibe el paciente. Sin embargo, también nosotros como médicos valoramos, ¿no? Vemos la lesión, ¿vale? Entonces, en la lesión podemos valorar la extensión, la intensidad de las lesiones, la topografía, ¿vale? Que debe ser la topografía habitual, ¿vale? O qué tipo de lesión tiene en este momento, si ya está liquenificada, viene en agudo, viene en subagudo. Bien, entonces, por esto es que la clasificación de SCORAT es la más ocupada a nivel mundial, ¿vale? Esta clasificación de SCORAT se divide en 3 grandes grupos, de acuerdo al puntaje. Entonces vamos a tener que al momento de hacer la valoración de SCORAT y nuestro paciente presente menos de 25 puntos, será una dermatitis atópica leve. Si presenta de 25 a 50 puntos, será una dermatitis atópica moderada. Pero si el paciente presenta más de 50 puntos, será una dermatitis atópica grave, ¿vale? Hay ya actualmente muchas aplicaciones. De hecho, está la Fundación para Dermatitis Atópica, que tiene la aplicación que ya es multiplataforma actualmente, ya está para iOS, para Android, para PC, para Mac. Entonces, solamente es cuestión de meternos a la Fundación de Dermatitis Atópica, damos clic en la aplicación y nos descarga. Y en la aplicación viene tal cual muy minucioso cómo es la lesión, la topografía, si está infectada, no está infectada, viene agudo, viene crónico, viene subagudo. Entonces nosotros tal cual nada más vamos seleccionando. Al final esta aplicación genera un puntaje total y pues ya determinamos la gravedad. Entonces la verdad es que es bastante accesible y fácil de realizar. Tenemos otra escala que también es bastante sencilla y fácil de realizar, que es la escala POEM. Sin embargo, esta escala solamente se enfoca a datos subjetivos del paciente, ¿no? Como el prurito, trastornos del sueño, resequedad, descamación, ¿vale? Que el paciente genera datos de agrietamiento, inclusive sangrado, infección, hipertiginización de las lesiones. Nuevamente, pues se enfoca más esta escala a los datos objetivos del paciente, ¿no? Sin embargo, bueno, también el consenso mexicano comenta que es una escala que puede ser fácilmente ocupada por médicos de primer contacto. No es una serie de preguntas que se pueden realizar. Sin embargo, bueno, habrá que tomar en cuenta que son solamente datos subjetivos. Ahora, de esta escala de POEM, la subdivide en 5 estadios importantes. Cuando tiene de 0 a 2 puntos, es el paciente que está prácticamente limpio, no tiene lesiones importantes. De 3 a 7 puntos presenta un eczema leve, 8 a 16 puntos un eczema moderado, de 17 a 24 puntos un eczema grave y de 25 a 28 puntos un eczema muy grave. Entonces, son las dos grandes escalas que se llegan a ocupar, ¿vale? Para fines de examen,
apréndanse la que es más representativa y que mide objetivo y subjetivo, ¿no? Que es la escala de Scorat. ¿Bien? Ahora ya que tenemos al paciente con las manifestaciones clínicas importantes, que cumplió criterios diagnósticos, ¿vale? Y pues que ya determinamos la severidad de la enfermedad, ahora habrá que interrogarnos respecto a si amerita valoración por el alergólogo o no, porque como habíamos comentado desde el principio de la clase, no todos los pacientes presentan datos que ameriten valoración por alergia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque podría ser solamente una desregulación inmune y no asociado a alguna sensibilización. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que mejorar las condiciones de barrera de la piel. Bien. Pero ¿qué hay de aquellos que, aparte de tener la desregulación inmune, las medidas alteradas de la piel, la barrera de la piel que tal cual ya es permeable, aparte de esto tenga la atopia y genere anticuerpos específicos IgE para los alérgenos? Entonces, ¿cómo podemos nosotros determinar esta situación? Entonces, el mismo Consenso Mexicano de Dermatitis Atópica nos muestra un cuadrito en el cual nos determina en qué momento o en qué escenario será conveniente la valoración por alergia o solicitar algún estudio de diagnóstico. Y justamente para esto vamos a tener en cuenta la gravedad de la dermatitis atópica. Bien, entonces, nuevamente aquí entra la determinación de la gravedad y justamente se determina a través de Scorat. Bien, entonces vamos a tener en cuenta la gravedad de la dermatitis. Se va a valorar también los datos de atopia familiar, ¿vale? O personal, que el paciente presente, aparte de las manifestaciones cutáneas, alteraciones respiratorias principalmente, ¿no? Como rinitis, asma o conjuntivitis. También se va a interrogar respecto a algún historial clínico que sea positivo ante la exposición con un exacerbante, ¿vale? O sea, que el paciente o el familiar del paciente haya identificado, ¿no? Que cuando hay mucho polvo, hablamos de ácaros, o cuando están en el pasto, o cuando consumen algún alimento, como huevo, leche, que tiene mayor presentación de la enfermedad o se exacerba, tiene un curso más agudo, más incisivo. Y ya al respecto de estas tres situaciones, es como se analiza si se sugiere realizar alguna prueba inmunológica o no. ¿Vale? Entonces, tenemos dos grandes escenarios. Aquellos pacientes que nosotros le podemos pedir un valor de IgE total, ¿vale? O que pedamos algún estudio que determine IgE específica, o sea por prueba PRIC o por laboratorio, ¿no? Por RAST, por Immunocap, uno de los estudios que ya revisamos previamente. Ahora, ¿qué pacientes será conveniente solicitar una IgE total en suero? Sobre todo en aquellos pacientes que nosotros sospechemos alguna inmunodeficiencia. Yo sé que a lo mejor es complicado hasta cierto punto ver un paciente, verlo con la dermatitis atópica y pensar, sí, seguramente tiene un síndrome de Job, ¿no? Una inmunodeficiencia en la cual se produce una cantidad exacerbadamente alta de IgE total, ¿vale? Y que tiene las manifestaciones clínicas de una dermatitis atópica severa. Entonces, hay inmunodeficiencias muy marcadas que podrían ser parte de esta enfermedad. Sin embargo, ¿en qué momento se va a sospechar? Pues en aquellos pacientes que tengan niveles altos de IgE total, que tengan al menos por arriba de 1000 de IgE total, son aquellos que podríamos sospechar, ¿no? Y que aparte, pues no mejoren con la terapia convencional, que sean resistentes al tratamiento, ¿no? Y otras características importantes. En algunas ocasiones se ha solicitado, ¿no? De forma pues no tan conveniente, este valor de IgE total pensando en alguna sensibilización alérgica, ¿no? Sin embargo, pues bueno, recordemos que la IgE total pues solamente nos marca la cantidad de inmunoglobulina E que se está produciendo. Sin embargo, esta IgE total no nos comenta, no nos especifica hacia qué va dirigido este anticuerpo, ¿vale? O sea, pedimos niveles de IgE total, nos dicen, ok, tiene 500, okay, pero no sabemos de esos 500 cuánto corresponde a la IgE específica para ácaros, o cuánto pertenece a pasto, o cuánto a cierto polen, ¿vale? Entonces, tal cual es inespecífico. Y entonces, estos valores de IgE total
Si salen normales, pues no nos va a descartar alergia, ¿vale? ¿Por qué? Porque podemos tener una IgE total normal, pero una IgE específica para ácaros elevada. Entonces, estamos determinando ya la sensibilización, ¿no? Entonces, nuevamente, una IgE total, pues no nos sirve para corroborar sensibilización alérgica, ¿vale? ¿Para qué sí nos sirve? Para sospechar alguna otra enfermedad que condicione una gravedad importante de la enfermedad. Bien. Y entonces tenemos que si un paciente presenta dermatitis atópica moderada grave, ¿vale? Y aunque no tenga algún antecedente heredofamiliar o personal de importancia y que tampoco se haya evidenciado algún exacerbante con la enfermedad, con el simple hecho de que sea moderada grave, ¿vale? Con esta severidad implica que sí será conveniente solicitar valores de IgE total. Bien. Díganme, doctores, ¿cuánto de puntaje de SCORAT? Este es puntaje SCORAT, ¿sale? ¿Cuánto de puntaje SCORAT debe tener su paciente para que ustedes piensen en solicitar una IgE total? ¿25 a 50? 25 a 50. Ok. Bueno, mayor de 25, ¿no? De 26 a 50. ¿Vale? Para fines prácticos, si tiene más de 26, es conveniente, ¿vale? Porque tiene ya una dermatitis atópica moderada, ¿vale? Pero ¿qué sucede en aquellos pacientes que tienen una dermatitis atópica leve? ¿No? O sea, que tienen menos de 25. Esos pacientes con dermatitis atópica leve, pues realmente no nos interesa mucho si tienen algún antecedente heredofamiliar, personal de atopia o algún exacerbante, ¿no? Porque realmente la enfermedad es leve y que es lo que se espera que se pueda controlar fácilmente con terapia dirigida, ¿no? Con la aplicación de esteroides tópicos, emolientes, cuidados de piel. Y solamente se deja como opcional. Sin embargo, si se encuentra elevada, habrá que realizar una IgE específica, ¿no? Entonces, bueno, para fines prácticos, en aquellos pacientes que tengan dermatitis atópica moderada grave, sí será conveniente pedir niveles de IgE total. Ahora, hablando de IgE específica, bien, ¿esto para qué? Principalmente para ver si nuestro paciente con dermatitis atópica presenta alguna sensibilización importante que podamos dar tratamiento. Y entonces aquí, nuevamente, si tenemos un paciente con dermatitis atópica moderada a grave, ¿vale? No nos importa sus antecedentes personales o familiares y tampoco nos importa si han evidenciado algún exacerbante. Solamente por la severidad de la enfermedad, sí es conveniente identificar si tiene alguna IgE específica, contra algún aroalérgeno o algún alimento que sea de importancia, ¿vale? Entonces, nuevamente, solo por gravedad, si es moderada a grave, sí será conveniente pedir IgE total y también será conveniente solicitar IgE específica, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede en aquellos pacientes que tienen dermatitis atópica leve? Si tienen antecedentes heredofamiliares y personales de atopia positivos y también han encontrado algún exacerbante dirigido, ¿no? Por ejemplo, que diga, ¿sabe qué, doctor? Es que he notado que cada vez que me voy a dormir, incrementa la comezón, ¿sale? Pero incrementa solamente en el área que tengo, pues que está en contacto con la cama. Y en la mañana me despierto con la nariz tapada, con estornudos, tengo pecho apretado, sibilancias. Entonces ahí estamos encontrando un paciente que probablemente tenga rinitis, que probablemente tenga asma y que seguramente tiene la dermatitis atópica y que muy probablemente sea positivo para ácaros, para los dermatofagoides, más comúnmente. Entonces, en este caso, que tiene antecedentes personales o heredofamiliares y exacerbante identificado, sí será conveniente solicitar la prueba, ¿vale? Sea PEC o sea IgE específica in vitro. Bien, si tenemos datos, pues solamente uno de estos positivos, que es una dermatitis atópica leve, pero que ya sea positivo para algún antecedente heredofamiliar o personal de atopia, o que sea positivo para algún exacerbante,
pues aquí es opcional, ¿vale? Es relativamente a valoración del médico tratante si es que es conveniente o no solicitar la evidencia de la sensibilización del paciente, ¿vale? Y cuando tenemos una dermatitis atópica leve, que no encontramos ningún antecedente heredo, familiar o personal de atopia, y que tampoco encontramos algún exacerbante, pues no habrá que realizarlo, ¿vale? No es conveniente enviarlo con el alergólogo para que se determine si tiene alguna sensibilización o no, ¿vale? Muy bien, doctores. ¿Alguna duda respecto a cuándo solicitar algún estudio inmunológico? Yo creo que no. Bien, entonces, continuamos. ¿Qué comorbilidades importantes va a presentar el paciente? Pues se ha determinado que se han hecho algunos estudios y se encontró que tienen un riesgo elevado de generar anemia. Entonces, este es un factor importante. Incluso también tienen un riesgo incrementado de generar linfoma. Estos pacientes recuerden que tenemos múltiples vías de activación inflamatoria, TH2, TH17, TH22. Y si ustedes recuerdan, TH17 va a estar involucrado principalmente en enfermedades autoinmunes. Y enfermedades autoinmunes implican pérdida de la tolerancia. Entonces, esta pérdida de la tolerancia puede ser autoinmune y puede generar, aparte de procesos de generación de autoanticuerpos, también generar episodios oncológicos o displásicos, ¿no? Entonces también, desafortunadamente, obviamente en pacientes con dermatitis atópica severa, ¿no? Entonces ahí es donde es conveniente extender un poco más el abordaje diagnóstico de estos pacientes. Y problemas psiquiátricos. Desafortunadamente, pues también esta enfermedad, sobre todo en la edad pediátrica, va acompañada con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. El paciente con TDAH regularmente también presenta alteraciones cutáneas. Entonces es muy común que los pequeñines lleven tratamiento de TDAH, lleven tratamiento de alergia, y bueno, la verdad es que son pacientes difíciles de controlar hasta cierto punto. Y tienen trastornos depresivos, ¿vale? Y esto también desde edad pediátrica hasta los adultos. Tienen trastorno ansioso depresivo, y la interacción psicosocial va a estar alterada. ¿Por qué? Porque ellos requieren, esos pacientes, debido a la naturaleza de su piel, que es pues, frágil, es una piel delicada, que requiere cuidados muy específicos, pues en algunas ocasiones no puede tener la interacción como las demás personas, ¿no? Que se tiene que cuidar del sol, se tiene que cuidar del frío, del calor, no puede ocupar cualquier tipo de prenda, hay que preferir prendas de algodón. Entonces hay cuidados muy específicos que debe de llevar el paciente. Entonces esto en algunas ocasiones, sobre todo en adolescentes, puede llegar a generar ciertos trastornos psicosociales. Y entonces, parte del tratamiento, parte importantísima del tratamiento, son las medidas no farmacológicas y los cuidados de la piel. ¿Por qué? Porque tenemos que educar a nuestro paciente, tenemos que enseñarle al paciente, primero que entienda que tiene una piel diferente a los demás, que tiene una piel que tiene características importantes que le van a generar cuidados muy específicos. Entonces, de tal forma que el paciente comprenda su enfermedad, va a apoyarnos. ¿Vale? ¿Y por qué nos va a apoyar? Porque va a eliminar factores exacerbantes. ¿Vale? ¿Como cuál? Como el contacto importante con el agua. El agua, sobre todo a temperaturas muy altas, o al contrario, muy bajas, o sea, que se bañen con agua para pelar pollos o con cubitos de hielo prácticamente, no ayuda. ¿Por qué? Porque va a secar más la piel. ¿Vale? Entonces, o sobre todo en aquellos pacientes que se bañan 1, 2, 3 veces al día, sobre todo en climas templados o tropicales, que hay ocasiones que climas más allá de 50 grados obligan prácticamente a mantenerse dentro del agua, ¿no? Entonces, estos pacientes con dermatitis atópica no les conviene estar mucho tiempo dentro del agua porque pues se van a deshidratar muchísimo más rápido. Y lo peor, ¿no? que tengan estos baños excesivos con agua muy caliente o muy fría, y que no se apliquen algún emoliente. Entonces agarran, se bañan y pues siguen su día, no se apliquen humectantes, hidratantes, emolientes, y entonces una piel que pues de por sí es efectiva en ciertas
sustancias, como el factor natural de humectación, ceramidas, filagrina, y si a esto le añadimos que no se humecta después del baño, que genera deshidratación, pues bueno, va a ser una piel que va a estar constantemente activa y que va a generar sintomatología importante. El estrés emocional, híjole, la verdad es que en estas alteraciones de la piel toma gran importancia. Hay pacientes que incluso, aparte de todo el tratamiento que conlleva la alergia, llevan tratamiento por parte de psiquiatría, algún manejo específico para neurosis de ansiedad o depresión, porque esto las va a estar activando, ¿sí? Entonces, no es conveniente que de por sí una piel sensible y condiciones climáticas no favorables, pues le agreguemos el factor emocional, ¿no? Entonces, pues son pacientes que también desafortunadamente van a tener muchas implicaciones, no solamente físicas, sino también psiquiátricas. La cirrosis y el exceso de calor pues van acompañados, ¿vale? En aquellos pacientes que tengan la piel muy seca, de hecho es una característica importante, ¿no? Es un estigma del paciente con dermatitis atópica. La piel seca y el exceso de calor que también va a generar un incremento del sudor. Y el sudor va a actuar como irritante en todas las áreas productoras del mismo, sobre todo en la nuca. Entonces, y recuerden que la nuca pues también es una área topográfica de importancia, sobre todo en el adulto. Entonces, este calor va a estar generando una activación constante. La exposición a solventes y detergentes, sobre todo hoy por hoy, posterior y durante esta pandemia, ha sido muy importante porque, pues, si de por sí el médico en su práctica clínica habitual se lavaba constantemente las manos o tenía duchas frecuentes durante el día, ¿no? Sobre todo en el momento de hospitalización, en el área de terapias intensivas, regularmente uno se bañaba 2 o 3 veces al día, pues ahora con las áreas COVID está incrementado de forma importante. Incluso hay pacientes, bueno, compañeros y pacientes que al salir de un área COVID son rociados con diferentes sustancias que actúan como detergentes y bueno, todo esto no se imaginan cómo les ha lesionado la piel a estos pacientes y les ha ocasionado complicaciones importantes, ¿no? El uso del alcohol gel, el alcohol por sí mismo va a deshidratar y va a generar alteraciones de la misma barrera cutánea. Entonces, híjole, la verdad es que este año ha sido complicado para estos pacientes con dermatitis atópica por toda la exposición a la que se han visto inmersos. Entonces, la intervención en estos factores, no sé qué le digamos al paciente, hay que tiene que bañarse con duchas cortas de máximo 10 minutos, con agua tibia, ni muy caliente ni muy fría. Posterior al baño tienen que aplicarse emolientes en todo el cuerpo en los primeros 5 minutos, que es cuando más se absorbe. Tienen que ocupar ropa de algodón, que es absorbente, ¿vale? De preferencia mangas largas, y ocupar pantalones largos, ¿vale? Y de algodón, ¿por qué? Porque también va a estar absorbiendo. Y en el momento que tenga o que haya mucho calor, tiene que estarse recambiando al menos cada 2 o 3 horas la ropa mojada con sudor para que no esté generando irritación, ¿vale? Cuando van a áreas de exposición solar, playas, albercas, pues tienen que estarse aplicando, parte del emoliente tienen que aplicarse los protectores solares, al menos con un factor de protección solar de 50 o de 50 para arriba, y los tienen que estar aplicando, si solamente se van a exponer a la radiación ultravioleta, al menos cada 2 horas. Pero si van a estar en sumersión, o sea que van a estar dentro del alberca o dentro del mar, se lo tienen que estar reaplicando cada 40 minutos. ¿Vale? Entonces hay que darle medidas muy específicas al paciente para el cuidado de su piel. Y entonces, acondicionar que tengan cierta limitación. Los emolientes, los hidratantes, pues son un pilar importante. ¿Por qué? Porque van a tratar de recuperar las características primordiales del paciente con dermatitis atópica, ¿sí? Ahora, tiene que ser inmediatamente después de la ducha, después del baño, pero también tiene que aplicarse recurrentemente durante el día. Se ha determinado que en temporada de calor, al menos 2 veces al día, ¿vale? Y dependiendo la valoración subjetiva del paciente. Sin embargo, en tiempo de frío, que regularmente ahí tenemos la piel más seca, se tiene que aplicar el doble, al menos de 2 a 4 veces durante el día,
para que se mantenga esta hidratación de la piel. Bien. También hay, obviamente, de los emolientes hay de precios, ¿no? Hay desde los que cuestan 150 o 200 pesos hasta los que cuestan 800 pesos, una botellita de 100 mililitros, ¿no? Son muy caros en algunas ocasiones. Sin embargo, ¿qué van a tener ustedes en su clínica fácil, rápido y económico? La vaselina, el petrolato, el simple y sencillo petrolato. Este nos puede ayudar al menos a proteger contra la cerosis, contra la pérdida natural del agua de la piel. ¿Vale? Entonces nos ayuda a recuperar esta barrera. Obviamente pues no va a tener unos factores como la ceramida, el factor natural de alimentación, ¿vale? Pero el simple hecho de que los proteja para que no se siga deshidratando más la piel ayuda como no tienen idea. ¿Vale? Entonces esto sí lo pueden tener más fácilmente o más accesible a su centro de salud y a su práctica clínica. ¿Bien? Y como les comentaba, ¿no? Los humectantes o los emolientes con ceramidas y factor natural de humectación, pues son los mejorcitos, ¿no? Son los que pueden llegar a actuar de forma más importante en estos pacientes. Y pues bueno, aparte de las medidas de educación al paciente y los emolientes, ¿no? la hidratación continua de la piel, en los casos en los que tenga un episodio agudo o que tenga actividad importante de la enfermedad, el tratamiento con corticoides tópicos es el tratamiento de primera línea para desinflamar, para limitar la inflamación en el área afectada. ¿Vale? Entonces, de aquí viene lo importante de conocer las potencias de los medicamentos esteroideos. ¿Vale? Se ha visto que aquellos que tienen potencias bajas o ultra bajas, en periodos prolongados, pueden llegar a ser bastante seguros. ¿Vale? Y pues de hecho los de potencia baja son aquellos que serán de elección en áreas especiales de la piel, como la cara, los pliegues y los genitales. ¿Vale? Entonces, vayan sacando sus... Bueno, ya son 10 para las 5, déjenme ver. ¿Tienen a la mano sus tablitas de esteroides? Bueno, váyanlas buscando para que ahorita hagamos un pequeño repaso. Y entonces debemos de tomar en cuenta que para el tratamiento de mantenimiento, ¿vale? Se debe ocupar un glucocorticoide tópico de potencia baja, ¿no? Si acaso de mediana potencia. En aquellos casos con exacerbaciones, o sea, que tengan una SCORAT grave, ¿vale? Podemos ocupar los de alta potencia. Sin embargo, estos de alta potencia no habrá que exceder las 2 semanas. ¿Vale? La gran mayoría de ellos se puede aplicar una vez al día por periodos de 2 hasta 4 semanas. ¿Vale? Y después habrá que ir haciendo revaloración de forma continua. Y la dosis, es lo que ya nos comentaba su compañero Valdo en el momento que explicó estos medicamentos, las fingertip units, que es tal cual un método validado para la aplicación de este tipo de medicamentos y que es seguro. ¿Vale? Y va a corresponder a la cantidad que se pueda o que entre en la primera falange del dedo índice de un adulto, lo cual teóricamente va a equivaler a 0.5 gramos, ¿vale? De forma aproximada. Ahora, ¿cuánto se requiere de fingertip units de acuerdo al área corporal que se vaya a manejar? Se ha visto que para la mano o la ingle solamente requerimos una fingertip unit, para la cara o los pies requerimos 2, para brazo al menos 3 fingertip units, para las piernas 6 fingertip units y para el tronco 14. ¿Vale? 14 fingertip units aproximadamente. Esto en lesiones muy extensas. ¿Vale? Y bueno, ya después que hayamos logrado el control, la erradicación o la limitación del daño inflamatorio, sí, tenemos algo que se llama tratamiento proactivo. ¿Vale? Este tratamiento proactivo nos sirve en los pacientes ya controlados y que vamos a continuar la aplicación del esteroide tópico cutáneo regularmente es de baja potencia, que lo podemos continuar hasta por 4 a 8 semanas. ¿Vale? Y que van a requerir 2 aplicaciones durante la semana. ¿Qué significa esto? Que ya que controlamos a nuestro paciente con los corticoides tópicos y que ya no tiene una lesión activa en este momento, podemos indicarle que continúe con la aplicación de, por ejemplo, desonida, que es un esteroide de baja potencia, martes y sábado, o miércoles y domingo, 2 veces a la semana, por 4 semanas o por 8 semanas. ¿Vale? ¿Qué nos va a dar esto?
nos va a dar continuidad del control, ¿vale? Dosis muy bajas de esteroides para perpetuar el control que se ha logrado en el paciente. Entonces, esto se refiere al tratamiento proactivo. Recuerden también que la infección pues, es un dato muy frecuente en estos pacientes, ¿no? Debemos tener en cuenta el estafilococo aureus. Y si tenemos pacientes con datos clínicos, ¿no? Que incluyen, pues el paciente, sobre todo el pediátrico, va a estar irritable, va a tener pústulas, va a tener costras melicéricas, o que él no mejora en el tratamiento convencional, tiene una lesión cutánea, le damos tratamiento con corticoide tópico y no mejora, entonces pues habrá que pensar que obviamente este paciente está sobreinfectado. Entonces, no es recomendable hacer un cultivo, ¿no? del área lesionada, porque pues ya sabemos que es estafilococo aureus. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues dar tratamiento dirigido, ¿no? Se puede dar tópico cutáneo con pirocina al 2%, 2 veces al día, por al menos 15 días, ¿no? 1 o 2 semanas máximo. Pero en el caso de que tenga una infección ya más extensa, que tenga múltiples localizaciones, pues habrá que ocupar un antibiótico sistémico por al menos 2 semanas. Entonces, vamos a ocupar para el tratamiento medidas de cuidado, evitación, cuidados de la piel, hidratación, esteroides tópicos cutáneos, manejo de la infección, ¿vale? Y ahora, ¿en qué pacientes vamos a pensar nosotros darle inmunoterapia específica? Entonces, recuerden, aquel paciente que tiene una dermatitis atópica moderada severa, ¿no? Que sí tenía antecedentes familiares y que también habían evidenciado un exacerbante. Esto se les hace pruebas cutáneas, si la piel del área a investigar nos lo permite, una hija específica en suero, un método in vitro, y nos determina la sensibilización. La gran mayoría están sensibilizados a ácaros y a polenes específicos como polen del pasto. ¿Bien? Entonces, si lo evidenciamos y tenemos este antecedente y la severidad de la enfermedad, se inicia inmunoterapia. Se puede aplicar tanto inmunoterapia subcutánea como sublingual. ¿Bien? Y esto ha evidenciado que mejora el pronóstico del paciente, mejora el curso de la evolución de la enfermedad y ayuda a controlar más rápido al paciente, ¿vale? Porque ya estamos dando un tratamiento dirigido, aparte de todas las medidas que ya hemos repasado previamente. Y entonces, ya para terminar, el consenso mexicano nos propone una guía, un algoritmo de tratamiento escalonado. ¿Vale? ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué debemos hacer para iniciar tratamiento y evaluar este mismo tratamiento? De entrada, lo que ya habíamos platicado de cuidados generales y educación del paciente. Que el paciente comprenda su enfermedad, que sepa que tiene una piel delicada y que tiene que tomar acciones para el cuidado de su piel. Entonces, pues la indicación del humectante, el emoliente, al menos 2 veces al día o 4 veces al día, si es temporada de frío. El baño, ¿sale? El baño debe ser corto, con agua tibia. De preferencia, no se deben de ocupar estropajos, ¿no? Porque aparte hay pacientes que se tallan la piel como si tuvieran costras, escamas o algo en la piel. Realmente, pues no, lo único que hay que hacer es ocupar un dermolimpiador. Si se pudiera ocupar un dermolimpiador líquido, con un shampoo líquido corporal, sería bastante conveniente, ¿no? ¿Y con qué se tiene que tallar el paciente? Con la palma de la mano, no con estropajos, no con algo más que genere abrasión en la piel. Bien, debo usar ropa de algodón, de preferencia no ocupar joyería, tampoco maquillaje, sobre todo en los momentos en que tenga mayor actividad, porque el eczema, pues como ya lo revisamos, puede estar perilabial, incluso periorbicular, ¿vale? Entonces el maquillaje nos podría incrementar la manifestación o el mismo maquillaje sensibilizar. Ya lo veremos el día de mañana, después de que lean la información que les mandé, que los cosméticos son causa importante de sensibilización. ¿Bien? Y hay ocasiones que la dermatitis atópica está generada por un alérgeno de contacto. Entonces tenemos muchos pacientes que son alérgicos a alérgenos muy específicos, que vienen en los cosméticos y que cada vez que se lo aplican tienen la lesión. Entonces esto ya es muy característico. Y en aquellos pacientes que tengan dermatitis atópica extrínseca, o sea, aquellos que se les identifique la sensibilización alérgica, pues evitar el contacto y de preferencia recibir el tratamiento específico, ¿no? Con la inmunoterapia con alérgenos.
Entonces, esta es la recomendación que va para todos los pacientes. Ahora, la primera línea de tratamiento, que como ustedes aquí ven, dice para toda la gravedad. ¿Qué vamos a ocupar? Tratamiento tópico, ¿vale? Con algún antiinflamatorio, en este caso los corticoides tópicos. También podemos ocupar inhibidores de calcio en orina, como el tacrolimus. Sin embargo, bueno, esto resérvenlo mejor para tratamiento por especialista, porque puede llegar a tener algún efecto adverso. Lo más importante es que les genera muchísimo ardor en la piel lesionada. Pues si ustedes quieren ocupar inhibidores de calcinorina en una lesión de una dermatitis aguda, como lo vimos en una diapositiva, que veía prácticamente como una quemadura, les va a arder como no tienen idea, ¿no? Y les va a aventar el tacrolimus en la cara porque no les va a quedar. Entonces, tiene ciertas especificaciones los inhibidores de calcinorina que preferentemente deberían ser indicados y ocupados por especialistas. Tenemos tratamientos de acuerdo a necesidades, como el manejo con antibiótico, ¿vale? Sobre todo en aquellos casos que sea muy evidente la sobreinfección bacteriana o algún antimicótico o algún antiviral, ¿no? Dependiendo de la manifestación cutánea que se llegue a evidenciar. Y aparte del tratamiento tópico, es conveniente un tratamiento sistémico. Podemos ocupar antihistamínicos o antileucotrienos. Y esto, sobre todo para la modulación del prurito, ¿vale? Sin embargo, de estos dos, ¿qué es lo que más llega a ser de utilidad? El antihistamínico, ¿vale? Pero en estos pacientes debemos ocuparlo de forma prolongada. ¿Me recuerdan cuánto tiempo debemos ocuparlo en pacientes con rinitis alérgica? De 2 a 3 semanas. Ok, muy bien, de 2 a 3 semanas. Y en estos pacientes con dermatitis atópica debemos ocuparlo mínimo un mes. ¿Vale? Después de un mes es conforme el paciente ya nota los efectos importantes del antihistamínico, sobre todo en la modulación del prurito. ¿Vale? Hay muchas vías de prurito en estos pacientes, pero una es por el histamínico dependiente. Entonces, bloquear al menos una vía importante es bastante conveniente para el paciente, ¿vale? Tenemos otras vías que incluso debemos ocupar inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina para modular este prurito, ¿vale? Entonces, pero bueno, que ustedes pueden ocupar de primera línea y fácil y seguro los antihistamínicos, ¿bien? Antileucotrienos también podemos ocuparlo de forma concomitante en algunos pacientes. Pues la valoración por alergia, ¿no? Si tenemos un paciente que sea candidato para la determinación de algún sensibilizante, será conveniente enviarlo con el alergólogo para valorar si es que tiene algo positivo. Para exacerbaciones, el paciente que ustedes hayan podido controlar con este tratamiento tópico, o digamos con los esteroides de baja potencia, y que hayan logrado el control, pero desafortunadamente el paciente se fue a la playa, se asoleó, se expuso y regresa con una dermatitis atópica importante. En estos casos pueden ocupar esteroides sistémicos por vía oral, ¿vale? Sin embargo, ciclos cortos y de preferencia que no se excedan más de 2 semanas. ¿Vale? Entonces, recuerden que el ciclo corto idealmente debe ser de 7 días, ¿no? 10 ya en algunas ocasiones, pero no más de 15. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede con el paciente que no responde al tratamiento de primera línea? Tenemos otras opciones, ¿no? Sin embargo, ya estas opciones preferentemente deberían ser manejados por el especialista, ya sea por el dermatólogo o por el alergólogo si es que tiene algún dato de sensibilización, o incluso hay casos que los manejamos de forma conjunta, ¿vale? Porque el dermatólogo tiene algunos otros medios como la fototerapia, que se puede ocupar en nuestros pacientes. Si no se controla con fototerapia, podemos ocupar algún inmunoregulador como ciclosporina. También hay micofenolato de mofetilo, azatioprina. Hay muchos otros inmunosupresores que podemos ocupar. Y ya como cuarta línea de tratamiento tenemos el manejo con dupilumab, ¿vale? Es un anticuerpo monoclonal, ya lo revisamos previamente, que va dirigido al receptor alfa de interleucina 4 e interleucina 13, ¿vale? Que tiene pues un factor importante en la génesis del proceso inflamatorio de esta enfermedad, ¿vale? Entonces, para fines prácticos, ustedes deben iniciar tratamiento tópico cutáneo con esteroides de baja, mediana o alta potencia, dependiendo de la severidad. Si no mejora con estos esteroides, deben enviarlo con el especialista, porque seguramente hay algo más que habrá que evidenciar o alguna otra opción de tratamiento que puede ofrecer tanto el dermatólogo como el alergólogo. Bien, doctores.
Y eso sería todo. ¿Alguna duda que tengan? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, Perdón, doctora, la escucho muy entrecortada. ¿me escucho mejor? ¿Cuál es su apellido, doctora? O su nombre, es que no lo encuentro. Rojas Rivera. No la escucho, doctora. ¿Le escuchan a su compañera, doctores? A lo mejor soy yo. No, pero creo que es Daniela. Ok. Doctora Daniela, ¿es usted? No, doctor, la compañera que estaba hablando era Yailin Rojas Rivera. Ok, gracias. Pero no le escucho. A lo mejor tiene ahí algún problema con su conexión o su micrófono, doctora. Bueno, en lo que su compañera puede modificar lo de su conexión o su micrófono, ¿alguien más que tenga alguna duda? ¿Nadie? Entonces podemos hacer un ejercicio de... ya son las 5. Bueno. Doctores, entonces no hay ninguna duda. Doctora Yailin. Doctor, Dígame. mi compañera mandó un mensaje y dice que si podemos decirle su duda. Bueno, que si le puedo decir su duda. Adelante. Su duda es, ¿a qué se refiere con antecedentes familiares de atopia sin importancia en cuanto a las indicaciones de los estudios? ¿Antecedentes sin importancia? A ver. Sí, antecedentes familiares de atopia sin importancia. Ok. Ok, que no los tenga. ¿Sale? O sea, que el paciente le interroguemos, por ejemplo, alguien de su familia, mamá, papá, hermanos, hijos, tienen alguna enfermedad alérgica, rinitis, asma, dermatitis, cualquier tipo de enfermedad alérgica, y le digan que no, ¿vale? A eso se refiere con sin importancia. O sea, que el paciente tiene una dermatitis atópica moderada grave y que dentro de su historial heredado familiar no se encuentra atopia. ¿Sí, doctora? No sé si con eso se responde ya la duda. Doctora Gabriela. Pues no sé, no me dice mi compañera. Ok. Bueno. Dice que sí, que gracias. Ok, muy bien. Todos, si tienen alguna otra duda, mañana iniciaremos la clase con un pequeño caso clínico, ¿vale? Para que podamos ver cómo sería evolutivamente el tratamiento de estos pacientes y quede un poco más claro. Bien, doctores, ¿alguna otra duda? Muy bien. Pues entonces,